En una celda tan austera como esta vivió Santa Teresa de Jesús y desde allí, con su pluma, logró hacerse eterna hasta nuestros días, escribiendo obras que por sus enseñanzas, el aporte que le hizo a la Iglesia y a la vida de los cristianos, la llevaron a nombrarla doctora de la Iglesia Católica. Teresa de Ahumada nació en Ávila el 28 de marzo de 1515. Su padre, Alonso de Cepeda, tras quedar viudo y con 2 hijos, contrajo matrimonio en segundas nupcias con Beatriz de Ahumada, y Teresa fue la tercera de los 10 hijos que tuvo la pareja. Creció en un ambiente muy religioso, en el que desarrolló una llamativa sensibilidad por lo trascendente desde muy temprana edad. A sus 13 años muere su mamá, y ella cuenta en su autobiografía lo siguiente. Cuando empecé a caer en la cuenta de la pérdida tan grande que había tenido, comencé a entristecerme sobremanera. En ese tiempo me aficioné a leer novelas, y esas lecturas enfriaron mi fervor y me hicieron caer en otras faltas. Teresa era físicamente agraciada y con grandes habilidades sociales, que pronto la ayudarían a triunfar en las vanidades de este mundo. Ella nos cuenta en su autobiografía lo siguiente. Comencé a pintarme y a buscar parecer y ser coqueta. Ya no estaba contenta, sino cuando tenía una novela entre mis manos. Pero esas lecturas me dejaban tristeza y desilusión. El duro golpe que sufrió Teresa por la pérdida de su madre y la crisis propia de la adolescencia la cambia. Y su padre, dándose cuenta de todos estos cambios, la llevó a los 15 años a estudiar interna en el Colegio de las Hermanas Agustinas de Ávila, en el convento de Santa María de Gracia. Allí, después de 1 año y medio de estudio, se enfermó y tuvo que volver a casa. En ese tiempo de su enfermedad, providencialmente llegaron a sus manos las cartas de San Jerónimo, y allí supo, a través de este santo, lo peligrosa que es la vida del mundo y lo provechosa que es para la santidad el retirarse a la vida religiosa en un convento. Desde entonces, se propuso que un día sería religiosa, y además a ella le desagradaban las condiciones en las que vivían las mujeres casadas de su entorno. Y es cuando le comunica a su padre el deseo que tenía de entrar en el convento del Carmelo de la Encarnación. Su papá, que la quería muchísimo, le respondió: Lo harás, pero cuando yo ya me haya muerto. La joven Teresa sabía que esperar mucho tiempo y quedarse en el mundo podrían hacerla desistir de su propósito de hacerse religiosa. Y es entonces cuando decide fugarse de la casa. Aquel día, al abandonar mi hogar, sentía tan terrible angustia que llegué a pensar que la agonía y la muerte no podían ser peores de lo que experimentaba yo en aquel momento. En sus recuerdos, Teresa nos cuenta que, al igual que ella, sus hermanos también dejaban el hogar rumbo a las Américas buscando fortuna. Ella en ese entonces tenía 20 años y quería ser libre para conquistar su propio destino. Tras 1 año de postulante, a la edad de 21 años, el 2 de noviembre de 1536, toma los hábitos, haciendo sus 3 juramentos, votos de castidad, de pobreza y obediencia, y así entró a pertenecer a la comunidad de las hermanas carmelitas. Y apenas transcurrido 1 año le sobrevino una extraña enfermedad. La gravedad alarma a la familia, que la pone en manos de una famosa curandera. El tratamiento empeoró su estado de salud hasta llegar al punto de darla por muerta. Es que esta rara enfermedad la fue dejando casi paralizada, y en ese entonces tuvo oportunidad de leer un librito que iba a cambiar completamente su vida. El libro se llama El alfabeto espiritual, escrito por Osuna, y siguiendo las instrucciones de aquel librito empezó a practicar la oración mental y a meditar. Estas enseñanzas le van a ser de inmensa utilidad durante toda su vida. Ella después decía que si en ese tiempo no hizo mayores progresos fue porque todavía no tenía un director espiritual. Es que sin esta ayuda no se puede llegar a las verdaderas alturas en la oración. Los 3 años de esta enfermedad estuvo siempre encomendándose a San José para que le consiguiera la gracia de la curación. Y de la manera más inesperada cobró la salud, aunque con secuelas que padecería toda su vida. Esta enfermedad se convertiría en su fiel compañera. Durante toda su vida será una gran propagadora de la devoción a San José, y todos los conventos que fundará los consagrará a este gran santo. En aquel tiempo, en los conventos de España era costumbre que las religiosas recibieran visitas y duraran mucho tiempo en el locutorio, charlando en la sala con muchas personas que iban a gozar de su conversación.
Esto les quitaba el fervor en la oración y no las dejaba concentrarse en la meditación. Y Teresa no fue exenta de esta situación. La presencia de Teresa era solicitada en el locutorio, era casi obligatoria. Pero a ella le ocurrió que en el año de 1554, ante una imagen de un crucifijo muy llagado, comienza su transformación definitiva. Y al detenerse ante este crucifijo, ella le pregunta al Señor: Señor, ¿quién te puso así? Y le apareció una voz que le decía: Tus charlas en la sala de visitas, esas fueron las que me pusieron así, Teresa. Desde ese día, Teresa ya no pierde tiempo en charlas inútiles y en amistades que no la llevan a la santidad. En cambio, Dios le concederá enormes progresos en la oración y unas amistades formidables que la ayudarán a llegar a la santidad. 2 años más tarde de este evento se produce la conversión definitiva. El Espíritu Santo irrumpe en su alma y el fruto de su conversión fue una fecunda actividad como fundadora y escritora que se prolongó hasta su muerte. Poco a poco el Espíritu Santo comenzó a hacer maravillas en Teresa. El Divino Espíritu comenzó a concederle visiones celestiales y cada visión le dejaba un intenso deseo de ir al cielo. Las visiones de Teresa cada vez se hicieron más frecuentes y tras sufrir un fenómeno místico denominado transverberación, ella nos cuenta su experiencia. Vi un ángel que venía del tronco de Dios, con una espada de oro que ardía al rojo vivo, como una brasa encendida, y clavó esa espada en mi corazón. Desde ese momento, sentí en mi alma el más grande amor a Dios. Desde ese momento, para Teresa hay un solo motivo para vivir: demostrar a Dios con obras, palabras, sufrimientos y pensamientos, que lo amen con todo su corazón y obtener que otros lo amen también. El 24 de agosto de 1562, el Papa Pío IV le concedió a Teresa su traslado con 4 monjas al pequeño convento de San José de Ávila. La reforma del Carmelo se ponía en marcha. De esta manera, Teresa consigue fundar la primera comunidad de monjas carmelitas descalzas. En él reforzó el cumplimiento estricto de las primitivas y severas reglas de la orden. Su doctrina se basaba en la unión del recogimiento contemplativo y la actividad práctica. Por eso para ella, hasta entre los pucheros andaba Dios. Su método clásico de oración se fundamentaba en buscar a Dios en lo más profundo del alma. Apoyada por el general de la Orden del Carmen, recorrió todos los caminos de España fundando conventos. En total fueron 17 en 20 años. Y así fue llenando a España de sus nuevos conventos de carmelitas descalzas, poquitas y muy pobres en cada caso, pero fervorosas y dedicadas a conseguir la santidad propia y la de los demás. En 1567 se le permitió fundar otros conventos similares para religiosos. De esta manera, con San Juan de la Cruz y Antonio de Jesús fundó el primer convento de hermanos carmelitas descalzos en noviembre de 1568. 2 años antes de su muerte, las carmelitas descalzas recibieron el reconocimiento del Papa como orden monástica independiente. La muerte la sorprendió en Alba de Tormes, el 14 de octubre de 1582. Además de ser una mística de extraordinaria profundidad espiritual, Santa Teresa fue una organizadora muy capaz, dotada de sentido común, tacto, inteligencia, coraje y humor. Purificó la vida religiosa española de principios del siglo XVI y contribuyó a fortalecer las reformas de la Iglesia Católica desde adentro, en un periodo en que el protestantismo se extendía por toda Europa. Fue canonizada en 1622. Fue la primera mujer proclamada doctora de la Iglesia en 1970 y su festividad se celebra el 15 de octubre.